Señor y Dios Padre. Te damos las gracias, Señor, una vez más, por la bendición que nos has dado de dormir, descansar en paz, Señor, y despertar a este nuevo día que tú nos regalas. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición para que podamos hacer todo en este día conforme a tu voluntad. Todo, Señor, lo que tú nos das, les demos el uso correcto, Señor, y que los dones que tú nos das, Señor, los pongamos en práctica, Padre Santo. Bendice esta hora de estudio, Señor, te rogamos, suplicamos que traigas con prontitud a nuestros hermanos que se puedan conectar y que podamos unidos, Señor, recibir la bendición de tu palabra, que nos transforme, Señor, que nuestro carácter, Señor, sea moldeado, Padre Dios, y seas tú, tu Espíritu Santo, obrando en nuestra vida. Gracias te damos, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, muchas gracias, me hermano. Cerrar mi micrófono y mi cámara. ¿Y cómo Pero, no? Ok, muy bien. Entonces, voy a comenzar. Habíamos dejado en la página 78. Estábamos hablando de Cristo que fue hecho maldición por nosotros. Él no tuvo pecado, fue pecado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin embargo, se hizo maldición por nosotros. Al llevar nuestro pecado, no solamente lo llevó porque lo pensaba, porque lo creía, porque quería hacerlo, sino que en realidad el peso de nuestra maldición, la paga del pecado es muerte, cayó sobre él completamente. La penalidad y la culpabilidad de nuestro pecado fue puesta sobre él, y así de manera que Dios el Padre lo veía completamente como un pecador. Eso fue lo que trajo esa separación que Cristo sintió en la cruz cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Comenzaremos entonces con el versículo que se encuentra en Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo... no es el 61, pensé que era el 61, pero es, a ver si lo encuentro aquí rápido. Sí, es el 50, el 59, perdón. Y dice en el versículo 1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Así que la situación de Dios no ha cambiado. Su mano todavía tiene el poder de salvar, su oído todavía tiene el poder de escuchar. En el versículo 2, sin embargo, nos dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, no ha cambiado nada con Dios. Si hay una separación, que fue lo mismo que le ocurrió a Cristo en la cruz, de lo cual estábamos hablando ahorita, esa separación que se siente, que no solamente se siente, sino que es verdadera, esa separación que trae el pecado entre nosotros y Dios, cambia en nosotros nuestra percepción de Dios y nos hace sentir que estamos solos, que Él no está, que Él se ha apartado de nosotros. Los que nos hemos apartado somos nosotros, y por nuestra separación de Él por el pecado, entonces nos sentimos que Él debe estar airado con nosotros, nos busca solamente para vengarse de nosotros, para cobrarnos el pecado que hicimos, el insulto que le causamos, el dolor que le trajimos a su corazón. Entonces el pecado transforma la forma en que nosotros vemos a Dios, pero no cambia para nada la forma en que Dios se quiere comunicar y estar en comunión con nosotros constantemente, porque tenemos que creer que lo que el versículo Isaías 59:1 dice está vigente, no importa la cantidad de pecado que haya sobre nosotros. Vuelvo a leer el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Aunque en el versículo 2 diga que vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír, es que nuestro pecado no nos permite escucharlo, pero Él sigue llamándonos, Él sigue hablándonos, Él sigue invitándonos a voz en cuello, como dice en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que vi un ángel volar y que decía en alta voz, sí, Dios está a gritos llamándonos. Venid, venid, hijo mío, no sigas por esa senda, vas para la destrucción, vas a la muerte, devuélvete, déjate salvar. Eso es lo que Dios sigue haciendo por nosotros. Nosotros no lo oímos porque nuestro pecado no nos permite escuchar. Entonces, volvamos ahora sí a la página 78, que era donde habíamos dejado la última vez. En la página 77 quiero que leamos la última parte de ese párrafo en que estábamos para seguir entonces adelante con la siguiente sección. Dice el último, sí, comencemos desde el último párrafo allí. Dice, ¿de quién era entonces ese pecado que le oprimía? ¿Y del cual fue liberado? No era el pecado de él, no era el suyo, porque él no tenía ninguno. Cristo estaba en esa cruz por causa mía, por causa de cada uno de nosotros, porque recordemos, aunque él murió por los pecados del mundo entero, de toda la humanidad, pasada, presente y futura, sin embargo, fue mi pecado el que lo puso allí. ¿Por qué? Porque aunque él murió por la humanidad entera como raza, sin embargo, él murió por cada uno de nosotros. Recordemos la ilustración de la cual hemos hablado antes para que nos ayude a captar bien esta verdad. Si salimos afuera donde el sol está brillando y está el día bien asoleado, cada persona que está allá afuera, digamos que son 100 personas, cada persona recibe la completa luz del sol. No recibe un pedacito nomás, una centésima, porque hay otros 100 y cada uno recibe una centésima. No, cada persona, si hay 100, cada persona recibe toda la luz del sol. Hayan 500, igual cada persona recibe toda la luz del sol, no solamente un pedazo, una porción. Y de la misma forma, así es con la muerte de Cristo. Aunque Él cubrió los pecados de toda la humanidad, sin embargo, fue mi pecado personal, individual, el que lo puso allá, el que lo mató, lo llevó a la muerte. Sigo leyendo entonces en la página 77, en el último párrafo, estoy en la segunda línea. Dice, era el pecado de usted y el mío. Nuestros pecados han sido ya subyugados, vencidos. Ahora tenemos que luchar solamente con un enemigo derrotado. Hermanos, recordemos eso, para que no se cree, no exista en nosotros la excusa de que, ay, es que como yo soy humano, por eso es que peco. Todos cometemos errores. No, estamos luchando, sí, pero el enemigo con el cual luchamos es un enemigo ya derrotado. Si lo pusiéramos en términos de un perro, estamos peleando con un perro que no tiene dientes. Ese es el enemigo con el cual luchamos. No le demos crédito de que, ay, si es que el enemigo me venció. No, ese enemigo no nos debe vencer porque ese enemigo ya ha sido derrotado. Sigo leyendo allí en la página 77. La página 77. Ok, página 77. En el último párrafo estoy leyendo. Cuando usted viene a Dios en el nombre de Jesús, habiéndose rendido a su muerte y a su vida, de modo que usted no lleve su nombre en vano, porque Cristo vive en usted, tiene solamente que recordar que cada pecado fue sobre él y está sobre él, y que él es el vencedor.
entonces usted será inclinado a exclamar: a Dios gracias, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús, y por nuestro medio manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. A medida que le permitimos a Dios que la victoria que Cristo ganó en la cruz por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros pecados, pónganse a pensar, hermanos, esa victoria no es solamente por los pecados de ayer, por los de anoche, o los de hace un ratito cuando nos levantamos. Esa victoria de Cristo es una victoria de cada uno de nosotros, aún de los pecados futuros, del pecado de la tentación que se nos va a presentar esta tarde a las 3 de la tarde. Ya de eso Cristo tiene la victoria. Así que cuando se nos presente la tentación, tenemos una opción. ¿Cuál es la opción? Bueno, son dos opciones. ¿Quiero seguir adelante y caer en la tentación? O digo, no, ya el Señor ganó la victoria contra esta tentación. Entonces no tengo por qué caer en ella. Así es como debemos enfrentar cada tentación. Señor, ya tú tienes la victoria sobre ese pecado. Esta tentación que me está tentando ahora en diciembre del 2022, esa tentación ya tú tienes la victoria sobre ella. Así que entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aceptar la victoria. ¿Por qué tengo que caer en el pecado cuando que ya Cristo tiene la victoria sobre ese pecado? Esa es la clase de victoria que tenemos. Entonces, por eso en la página 78, en la parte superior, dice: por nuestro medio manifiesta Dios en todo lugar la fragancia de su conocimiento. A medida que vamos enfrentando cada tentación y vamos diciéndole sí a la victoria que Cristo ya tuvo por mí, ya ganó por mí, para este pecado, aunque esté en el futuro, Él ya la ganó por mí. Entonces, a medida que voy aceptando y creyendo, no aceptando tanto, porque aceptar nos hace pensar que tenemos que hacer algo. No, cuando creo que Él tiene la victoria por mí, eso hace que haya una fragancia en mi vida, una influencia que se esparza para todos los que están a mi alrededor. Eso es lo que quiere decir. Voy a leer otra vez la página 77 del libro que estamos estudiando, la página 77, en la parte de abajo, las dos últimas líneas, dice: a Dios gracias, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre al triunfo. ¿Triunfo de quién? De Cristo, ¿verdad? Al triunfo en Cristo Jesús. Y por medio nuestro manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Llevamos una vida victoriosa, que es la vida que Cristo vivió por nosotros y nos da gratismente, libremente. Vamos viviendo esa vida victoriosa, y esa vida victoriosa lleva la influencia de Cristo a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces ahora vamos a la sección, la revelación de la cruz. ¿Okay? Bueno, hermana Leslie, lea usted por favor la revelación de la cruz. Claro que sí. Dice así: en Gálatas 3:13 somos transportados de nuevo al asunto tratado en Gálatas 2:20 y 3:1, la eterna cruz. El tema es inagotable, pero los siguientes hechos en relación a ella nos ayudan a ampliar nuestro enfoque al respecto. La redención del pecado. Ok, aquí vamos entonces a entrar ahora a un número de puntos que se van a sacar en cuanto a la revelación de la cruz. Así que vamos a comenzar con el primero. Lea, hermana, por favor. Número 1. Ok, bien. Dice: la redención del pecado y la muerte es consumada en la cruz. ¿Okay? El número 2, el evangelio completo está contenido en la cruz, pues el evangelio es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Romanos 1:16. Y para los que estamos siendo salvados es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18.
Así que la revelación de la cruz tiene, ya tenemos esos 2 puntos, ¿verdad? Que la redención del pecado y la muerte es consumada en la cruz. Así que tenemos nosotros que terminar en muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Sabemos esto. ¿Tenemos entonces que automáticamente llegar allá todos? No. No. Todos podemos llegar y estamos ya en la vida eterna. Esto es un punto que vuelvo a recalcar. Lo he dicho muchas veces, pero tenemos que tenerlo tan presente. Hermanos, ya tenemos la vida eterna. Entonces debemos aceptar, creer esto en nuestras vidas, para que así no vivamos una vida que está llena de pecado, de maldad, de victorias hoy y caídas mañana. No, ¿para qué? Si creemos verdaderamente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, entonces, hermanos, vamos a vivir una vida completamente sana, una vida de gloria a Dios, de victoria completamente, porque ya eso fue consumado en la cruz. Hermanos, verdaderamente la única opción que tenemos es tirar lo que ya Cristo hizo por nosotros. Tirarlo, sacarlo. Esa es la única opción porque Él ya nos la dio. Así que la opción que tenemos no es tanto el que voy a recibirla. No, ya Él nos la dio. Nos la dio gratis, libre, nos las puso en el bolsillo ya. Es nuestra. Podemos hacer con ella lo que querramos. Podemos decir gracias. Podemos decir, no, yo no la quiero. Y tirarla. Echarla a la basura. Sacarla de nuestras vidas. Así de real es la salvación. Vuelvo a leer el número 1. Es la redención del pecado y la muerte, que es la paga por el pecado. Ya eso ya no tenemos que tener nosotros miedo ni vivir en una vida llena de chascos cuando que ya tenemos la victoria. Y en el número 2 dice, el evangelio completo está contenido en la cruz. Pues el evangelio es el poder de Dios para la salvación. ¿Y dónde está ese poder? En la cruz. Si la cruz de Cristo, el conocer lo que Él hizo allí, no nos cambia, hermanos, Dios no tiene ninguna otra revelación que nos pueda dar. No hay nada más elevado que la cruz para que nos dé el poder de salvación, el poder de victoria sobre el pecado. Siga leyendo, hermana, el número 3. Cristo es revelado ante el hombre caído como el único crucificado y resucitado. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Hechos 4:12. Por consiguiente, eso es todo lo que Dios pone delante del hombre, pues Él no desea confundirlo. Cristo y a este crucificado es el único que Pablo deseaba conocer y Él es el único que cualquier hombre necesita conocer. La única cosa que el hombre necesita es la salvación. Si consigue esta, obtiene todas las cosas, pero la salvación puede obtenerse solamente en la cruz de Cristo. Por lo tanto, Dios no pone delante de los ojos a los hombres ninguna otra cosa. Él solo les da exactamente lo que necesitan. La visión de Jesucristo crucificado está expuesta abiertamente por Dios delante de los ojos de cada hombre, de manera que no hay excusa para que nadie se pierda o continúe pecando. Exactamente lo que estábamos hablando. Exactamente. Y esa es una realidad a la cual el evangelio eterno, nos despierta. Porque, hermanos, si llegamos al punto donde decimos, sí, yo sé que Cristo murió por mí. Sí, yo sé que Cristo llevó mis pecados. Sí, yo sé que Cristo me salva, pero tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Hay 10, son 10 los mandamientos. Tengo que guardar los mandamientos, si no, estoy perdido. Hermanos, no podemos guardar los 10 mandamientos por nosotros mismos. Tenemos que creer en lo que Cristo
hizo en su muerte y en su vida. Él ya hizo, ya dio para nosotros la victoria sobre el pecado que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos. Entonces, ya que Él lo hizo por nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros tratando de guardar este y guardar el otro y guardar el otro por mi propia fuerza? No estamos haciendo nada. Estamos igual que esos animalitos que se montan en la ruedita, ¿verdad? Y corren y corren y corren y corren y corren. ¿Y a dónde llegan? A ninguna parte. Están en el mismo lugar. Eso estamos haciendo nosotros cuando tratamos de guardar la ley de Dios por nosotros mismos o cuando pensamos que la salvación se obtiene por lo que nosotros hacemos. No, porque ya fuimos salvos, ahora el Señor obra en nuestras vidas y por eso es por lo que Él hace en nosotros, porque nosotros creemos que Él puede hacerlo. Entonces, Él hace en nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Y ahora entonces, si no decimos mentiras, si no cometemos adulterio, si no matamos, si no robamos, si no solamente eso, sino que perdonamos, porque matar también es mantener un hecho de rencor contra alguien o mantener un rencor que no perdona lo que la persona ha hecho. Eso es matar también. Así que entonces Cristo guarda en nosotros, obedece, cumple en nosotros, no solamente la letra de la ley, sino el espíritu de la ley también, lo cual nosotros no podemos hacer. Entonces, al creer en lo que Él ha hecho por nosotros, ya tenemos todos los beneficios que vienen junto con la cruz. El beneficio del perdón, el beneficio de la santidad, el beneficio de la justificación, de la perfección, de la glorificación. Todo eso viene a través de la cruz. Si yo creo en ello, es mío. ¿Qué es creer? Es simplemente decirle al Señor, gracias. Gracias. No es que tengo que calificar para que Él me lo dé. Esto es tan importante y es el evangelio que necesitamos entender. Porque aún creyendo en la Biblia y leyendo la Biblia y sabiendo lo que la Biblia dice, muchos de nosotros vivimos una vida de pecado y de derrota. Esa era la palabra que estaba buscando. Vivimos una vida de derrota cristiana. ¿Por qué? Porque no creemos, no nos damos cuenta que lo que la Biblia nos dice o no hemos escuchado el evangelio completo, que lo que la Biblia enseña es que tenemos victoria sobre el pecado. Afuera con las excusas. No necesitamos excusas. Cristo ya nos dio la victoria sobre el pecado. Esa forma de vivir, esa forma de creer, es el evangelio completo, porque el evangelio tiene poder para transformarnos. Como estaba leyendo la hermana ahorita, página 78 para los que han entrado más tarde, página 78 estamos en el punto número 3 y allí leía la hermana que decía, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, si es la potencia de Dios para salvarnos, si el evangelio es la potencia, entonces, ¿tiene potencia completa o tiene una potencia a medias? ¿Creemos que vamos a ser salvos del pecado cuando Cristo venga en la cruz? Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, ¿o nos puede salvar ya? Si nos estamos esperando a tener victoria sobre el pecado cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, vamos a estar demasiado tarde. No vamos a estar listos para su venida. Nos vamos a perder igual que los demás que dijeron, no queremos la salvación. Eso es lo que las buenas nuevas de Gálatas son. Es un evangelio completo, un evangelio que le da al cristiano que cree en las buenas nuevas la victoria sobre las tentaciones y sobre el pecado acariciado, el pecado que Satanás sabe que son nuestros pecados favoritos. Eso es lo que son las buenas nuevas, la revelación de la cruz, como dice esta sección. Entonces ahora, a ver, hermana Cintia, ¿puede leer el 4 y el 5, los puntos 4 y 5? Cristo es puesto delante de los hombres como el único redentor crucificado.
y como tal, el que el hombre necesita para ser salvo de la maldición. Está puesto delante del hombre llevando la maldición, donde quiera que éste presente una maldición. Ahí está Cristo llevándola. Hermana, lea otra vez porque la palabra este no es este, sino este. Y le da una diferencia. Ajá. Donde Sí. quiera. Donde quiera que éste presente una No. maldición. ¿Que esté? Que esté. Oh, perdón. Que esté. Donde quiera Donde que esté quiera presente. que esté presente una maldición. Ahí está Cristo llevándola. Exactamente, y ese es el punto, ¿verdad? Donde quiera que esté el pecado. ¿Dónde está el pecado? Ah, sí, lo vemos en nuestras comunidades, en las noticias nos hablan de todo el pecado que hay en nuestras ciudades, en nuestras vecindades, en todo aquello. Ah, sí, allí está, donde quiera que esté la maldición, allá está, ¿verdad? En nuestras ciudades, en los focos de crimen, etcétera. Donde quiera que esté presente una maldición, ahí está Cristo llevándola. ¡Wow! Qué manera diferente ahora de ver los lugares que son tan peligrosos en nuestras ciudades, ¿verdad? En nuestras vecindades. ¿Dónde más está la maldición? ¿Está en nuestros hogares? Puede que esté en nuestras familias, ¿verdad? Entonces, donde quiera que esté presente, ¿qué está? Ahí está Cristo llevándola también. ¿Está la maldición en nosotros también? Sí, claro que sí, la vemos, la entendemos, la sentimos. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, allí el espejo del carácter de Dios nos muestra esa maldición en nosotros. Ah, pero donde quiera que esté presente esa maldición, ahí está Cristo llevándola. Entonces no tenemos que cargarla nosotros, ¿verdad? Dejemos que Cristo la lleve. Para eso vino. No se la quitemos para llevarla nosotros mismos. ¿Para qué queremos cargar con nuestro propio pecado, con nuestra propia maldición? Dejemos que Cristo la lleve. No se la quitemos después de que Él ya la llevó a la cruz. Ese es el punto precisamente. Siga, hermana Cintia. Ya hemos visto que Cristo llevó y aún lleva nuestra maldición, en el sentido de que llevó en su frente la corona de espinas, y la maldición pronunciada sobre la tierra fue: espinos y cardos te producirá. Génesis 3:18. La creación entera, que ahora gime bajo la maldición, ha sido redimida a través de la cruz de Cristo. Romanos 8:19 al 23. Allí nos muestra que no solamente el resultado del pecado de Adán y Eva lo llevó, claro, Adán y lo llevó Eva, sino que el pecado trajo resultados a toda la naturaleza. Pero hermanos, qué lección, qué ilustración tan perfecta tenemos del poder de Dios, porque a pesar de que el pecado trajo la muerte para los animales, para las plantas, para las flores, todo cambió, no es como era en el principio, pero sin embargo vemos el poder de Dios que todavía sostiene al mundo, y en medio del pecado, la maldición, la porquería del pecado, sin embargo vemos tan bellas escenas en la naturaleza. Los árboles todavía nos hablan del poder de Dios, las flores, los pájaros, los animales que existen en las selvas, ahora en nuestras vecindades, los venados, los pavos, esos pavos que son, que existen en el, esto me está haciendo bulla aquí, los pavos que llamaríamos que pavos salvajes, diríamos, todas las cosas, las montañas, los ríos, los lagos, qué bellezas tan preciosas, las que Dios todavía mantiene y sostiene para que nosotros veamos que su poder todavía sigue actuando. Si no le permitimos el poder de Dios en nuestras vidas, que cambie, que traiga la victoria que Él ganó en la cruz, entonces es porque no estamos permitiéndole. Hermanos, hay una parte que nosotros debemos poner en la salvación, y es creer.
creer. Si no estamos viviendo una vida victoriosa sobre el pecado, es simplemente porque hemos permitido que nuestra incredulidad gane en el plan de salvación. Porque si creemos que Él lo hizo, le permitiremos que nos transforme. En el momento en que nos miremos y veamos que no hay transformación en nosotros, hermanos, el punto al que debemos regresar es a creer. Allí es donde está la falta. Si hay algo que no estamos ganando la victoria en nuestra vida espiritual cristiana, entonces debemos regresar, porque el punto es que hemos llegado a incredulidad en vez de fe. Ese es el punto donde perdemos la ganancia que Cristo ya hizo para nosotros. Siga leyendo, hermana, el punto número 5. Estamos leyendo en la página 78, en la sección La revelación de la cruz, y vamos en el punto número 5. Siga, hermana Cintia. Es solamente en la cruz donde Cristo lleva la maldición. El ser hecho maldición por nosotros fue indicado por su crucifixión en la cruz. La cruz es símbolo de la maldición, pero también de liberación de la maldición. Amén, 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 amén. Podemos decir amén, ¿verdad? La cruz significa las dos cosas. El fin. Voy a hablar primero de lo malo. La cruz significa el pecado tan grande que llevó al Hijo de Dios, a Dios, a la cruz. Así de malo, así de peligroso, así de dañino, de fatal es el pecado que llevó a Dios a la muerte, a la cruz. Eso lo vemos allí en la cruz. Pero también vemos que hay liberación del pecado, que Dios es más poderoso que cualquier pecado, que cualquier tentación que haya en nosotros. Esas dos cosas se manifiestan allí en la cruz. Sigue, hermana, porque la cruz, porque es la cruz de Cristo, el conquistador y libertador. La maldición misma presenta la cruz y proclama nuestra liberación. Amén. Amén. Digamos amén a esto para que vayamos enseñando a nuestra mente a creer, a tener un conocimiento de lo que la cruz representa. Las dos cosas. El pecado es peligroso, el pecado mata, pero Cristo salva, Cristo da la vida. Las dos cosas están representadas allí. Hermana Edith, ¿puede leer el número 6, por favor? Claro, hermana. Ok. ¿Dónde está la maldición? ¿O dónde no está? Aún el ciego puede verla a través de la evidencia de sus otros sentidos. La imperfección es una maldición. Si la maldición está presente en todo lo relacionado con esta tierra. Allí dice entonces, sí, es la maldición y está presente en todo lo relacionado con esta tierra. La tierra. Señor. Ay, me perdí. El hombre es imperfecto y aún la planta en apariencia más perfecta no es tal como podría serlo. No hay nada sobre la tierra que no admita la posibilidad de una mejora, aun cuando el ojo corriente e inexperto no pueda ver la absoluta necesidad de ello. Cuando Dios creó la tierra, todo era bueno y como aparece en el original griego, todo era bueno en gran manera. Dios mismo no podía ver en ella nada sujeto a la posibilidad de mejorar, pero ahora es muy diferente. El jardinero emplea su inteligencia y esfuerzo, tratando de mejorar los frutos y flores bajo su cuidado. Y si lo mejor de la producción de la tierra revela ya que por sí la maldición. ¿Qué podría decir de los árboles enjuntos y nudosos, en los capullos marchitos, de las hojas y flores, enzimas y los irritantes? Enfermizas y las irritantes plantas venenosas? En todas partes la maldición consumió la tierra. Isaías 24:6. En todas partes la maldición cubrió.
No sé si ustedes subrayaron, pero allí hay un punto bastante clave en el que dice que a los ojos de Dios, en el momento de la creación, a los ojos de Dios y Él que ve todas las cosas también, no podía haber un lugar, un punto en el cual se podría haber mejorado nada. Todo estaba perfecto. Ahora, aún a nosotros, podemos ver la imperfección que existe en nuestra naturaleza, ¿verdad? Como decía allí, hay flores enjutas, hay árboles todos torcidos, mal hechos, mal doblados. Se ven las tormentas que vienen y arrasan con todo. Se ve que falta mucho por mejorar. Hay suficiente por mejorar, hay más que suficiente por mejorar. Pero sin embargo, en medio de todo esto vemos el poder de Dios. Allí se ven las dos cosas. Igual que en la cruz nos da la esperanza de que aún las cosas de la naturaleza, de la creación, que llevan los resultados de nuestro pecado, esas cosas también tienen en la cruz la esperanza de volver a ser como eran al principio, la misma esperanza que tiene el pecador, que tiene el cristiano, de vivir una vida perfecta por el poder de la cruz, aquí y ahora. El punto número 7, a ver, Marcela, ¿tiene el libro con usted, hermana Marcela? Sí, hermana. Ok, lee el punto número 7. Estamos en la página 79, punto número 7. Sí. ¿Cuál es la conclusión de toda esta argumentación? ¿Es el desánimo? No, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Aún así, la maldición es visible en todas partes. Entonces, en todas partes se ve la maldición, en la cruz se ve la maldición, pero también vemos el poder de Dios para salvar. Y recordemos de todo esto, la revelación de la cruz nos demuestra que Cristo es un Salvador completo. ¿Lo creemos? Si creemos que Cristo es un Salvador completo, entonces veremos una completa transformación en nuestras vidas. Pero si creemos que Cristo apenas puede salvar un porcentaje, tal vez un porcentaje alto, entonces viviremos una vida de acuerdo al porcentaje que creamos en Cristo como Salvador. Pensemos en esas palabras. Viviremos una vida, la victoria de nuestra vida cristiana será vivida al porcentaje que creamos que Dios es un Salvador. Si es un Salvador de a medias, viviremos una vida cristiana a medias. Si es un Salvador del 88%, al 88% llegaremos y no más. Pero si creemos que Cristo es un Salvador completo, entonces estaremos completamente salvos del pecado. ¿Qué queremos creer? ¿En un Salvador a medias o en un Salvador completo? Ahí está nuestra opción, ¿verdad? La siguiente sección dice cambio y deterioro en todo alrededor. Y hemos estado ya hablando bastante de esto. José, por favor, puedes leer en la 79, página 79, cambio y deterioro. Claro. Y sin embargo, el hombre vive y viven los otros seres. Pero la maldición es la muerte, y ningún hombre o cosa creada puede llevarla en sí la muerte y todavía vivir. La muerte mata, pero Cristo es el que vive y estuvo muerto y vive para siempre. Apocalipsis 1:18. Solamente Él puede llevar la maldición, la muerte y todavía vivir. Por lo tanto, el hecho que aún haya vida en la tierra y en el hombre, a pesar de la maldición, es prueba de que la cruz de Cristo está en todas partes. Amén. Cada brizna de hierba, cada hoja del bosque, cada árbol y arbusto, cada flor y fruto
Aún en el pan que comemos está grabado con la cruz de Cristo. Cristo está crucificado en nuestro propio cuerpo, donde quiera que está esa cruz. Y así como la predicación de la cruz es el poder de Dios, que es el Evangelio, es también cierto que el poder eternal de Dios se revela en todas las cosas que Él ha hecho. Tal es el poder que obra en nosotros. Efesios 3:20. La comparación de Romanos 1:16 al 20 con Corintios 1:17-18 contribuye a la de contribuye a la clara enunciación de que la cruz de Cristo puede verse en todas las cosas que Dios ha hecho, aún en nuestro propio cuerpo. Amén. Amén. Hermanos, si no han subrayado algo, les aconsejo, les sugiero que subrayen allí donde dice, por lo tanto, el hecho de que aún haya vida en la tierra y en el hombre, a pesar de la maldición, es prueba de que la cruz de Cristo está en todas partes. Porque, hermanos, si Dios nos diera la paga de lo que hemos hecho, todos estaríamos muertos. En el primer momento, con el primer pecado, la paga del pecado es muerte. ¡Bum! Se acabó. Pero el hecho de que tenemos vida todavía hoy y le damos gracias al Señor cada mañana cuando oramos al despertar, ¿verdad? Gracias, Señor, por preservar la vida. Gracias por cuidarnos durante la noche. Gracias porque nos mantienes todavía con vida y con salud. Son palabras que decimos en nuestras oraciones matutinas y todo el tiempo, ¿verdad? Para nosotros, para nuestras familias. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo nos preserva la vida. Solamente la cruz de Cristo, como decía allí tan claramente, dice, pero Cristo es el que vive y estuvo muerto y vive para siempre. Solamente Él puede llevar la maldición, que es la muerte, y todavía vivir. Así que si nosotros todavía vivimos, es porque la cruz de Cristo tiene beneficio, ha traído el resultado de lo que Él hizo por nosotros. Y entonces no le vamos a permitir que después de que nos da la vida a pesar de nuestro pecado, que nos quite todo el pecado. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza si no se lo permitimos. Vamos entonces a Efesios 3. A ver, busquémoslo todos. Le voy a pedir a la hermana Marta. Hermana Marta, ¿puede leer? Ay, no sé si podrá abrir el micrófono, la pobre. Bueno, creo que no puede. Entonces, la hermana Mari, por favor, en Efesios capítulo 3. Aquí solamente se nos dio el 20, pero quiero que leamos un poquito más. Ok, hermana Mari, ahí está. Sí, Efesios. hermana, déjeme encontrarlo y lo leo. Sí, cómo no. 3:20. Efesios 3, pero vamos a leer más que el 20. Ok. Un momentito. Efesios 3, vamos a leer, comenzando con el versículo 17. 17. Para que habite Cristo por la fe. No, perdón, hablé mal. Debemos empezar desde el 16. 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y el 21. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ahora, quiero que regresemos a la parte final del versículo 20. Porque en la parte final del versículo 20 dice, por la potencia que obra en nosotros. Está hablando de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice, por la potencia que obra en nosotros. ¿Cuál es la potencia que obra en nosotros? Si no leemos desde el versículo 16 en adelante, podríamos estar tentados a pensar que la potencia que obra en nosotros es lo que el mundo predica ahora en todo lugar donde vamos. La fuerza existe en ti. El poder está en ti. No, el poder no está en nosotros. Si el poder estuviera en nosotros, Cristo no hubiera tenido que venir. Porque la fuerza no está en nosotros, por eso fue que Cristo tuvo que venir, ¿verdad? Pero ¿cuál es la potencia que obra en nosotros? Allí lo leyó la hermana en el versículo 16, que decía, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser corroborados con potencia, ahí está la potencia o el poder, ¿verdad? Con potencia en el hombre interior, ¿por medio de qué? Por su espíritu, con una E mayúscula. ¿Qué espíritu es ese? ¿Alguien que me conteste, por favor? ¿De qué espíritu se está hablando allí? Ajá. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese es el espíritu que nos da la potencia. No hay poder en nosotros de otra manera. Es el poder del Espíritu Santo el que nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que nosotros haya ni siquiera el poder, ni siquiera podemos hacer la decisión. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé el poder para poder hacer la decisión. Que nos haga, en inglés hay una frase que dice, to make us willing to be made willing. Que nos haga, que nos dé la buena voluntad para que nos haga de buena voluntad, porque ni siquiera eso podemos. Es cierto que Dios nos ha dado el libre albedrío, ¿verdad? El poder de escoger. Pero tenemos que pedirle a Él que nos dé el poder de poder escoger bien, porque ni eso podemos hacer. Poder para escoger mal, ese sí lo tenemos muy vivo en nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero para escoger el bien, tenemos que pedirle a Dios que nos capacite para usar el poder de escoger. Gracias, Espíritu Santo, por darme las palabras para poder explicar. Entonces, vamos ahora a Romanos 1, 16 al 20. Le voy a pedir a ver a la hermana, ¿a quién será esta vez otra vez? Será a Ana. Ana no le he pedido que lea. Por favor, busca Romanos 1, 16 al 20. Y entonces la hermana Marcela, Primera de Corintios 1, 17 y 18, por favor. Entonces, vamos a comparar lo que esas dos lecturas nos dicen. Comenzamos con Romanos 1, 16 al 20. Ana, por favor. Dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ciertamente la ira de Dios viene
rebelándose desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Me explico? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno y poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Exactamente. Vemos allí entonces que está usando, nos está llevando la mente y los ojos, nuestra vista, a lo que Dios ha creado, porque eso revela su poder. Así que aunque la persona diga, no, pero es que yo no sabía nada, no. Las cosas de la naturaleza revelan las cosas invisibles de Dios. Así que lo que vemos en la naturaleza nos ayuda a ver las cosas invisibles del poder de Dios, de su poder creador, de su poder para salvar, de su poder para cuidar y sostener este mundo, los planetas en sus cursos, en todos sus ciclos donde van. Todo aquello, ¿quién lo sostiene? El hombre no, el hombre apenas está empezando a conocer qué es lo que hay allá en el universo. Mucho menos va a tener el poder de sostenerlo. Entonces eso nos lleva a ver las cosas invisibles de Dios. Vamos entonces ahora a 1 Corintios 1, 17 y 18, hermana Marcela. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. Así que la cruz, igual que la creación, vean la comparación allí, ¿verdad? En una habla de que podemos ver la potencia, el poder de Dios por medio de las cosas creadas. Y en la otra dice la cruz. La cruz es para los que se salvan, la potencia de Dios. Para los que no se salvan, para los que la echan a un lado, la tiran, no la aprecian, para ellos es una locura, tontería. ¿Qué me importa lo que hizo allá un hombre hace 2000 años? Esto no tiene nada que ver conmigo, dicen ellos. Pero vemos tanto en la una como la otra cómo es la potencia de Dios la que se revela allí. Estamos viendo las cosas invisibles por medio de lo que Dios hace, tanto en la creación como en la cruz. Entonces, hermanos, la pregunta para nosotros al cerrar hoy es, ¿queremos ver? ¿Permitimos que nuestros ojos de la fe vean lo invisible por medio de las cosas creadas y por medio de lo que Cristo hizo en la cruz? ¿O vamos a cerrar nuestros ojos y a decir, no, eso no existe, eso no es para mí, eso son un poco de tonterías, o eso no es suficiente para mí? Hermanos, si vamos a creer, creamos al 100%, porque el Salvador que Dios envió para nuestro pecado, para nuestra condición de enfermedad pecaminosa, el remedio que Dios nos dio fue un remedio completo. No es un remedio que hoy está bien y mañana cae otra vez, como muchas personas que tienen con enfermedades que duran largo y ahora están bien por un tiempo y luego regresa otra vez. No, Dios mandó el remedio completo y perfecto, el remedio constante. Creamos, hermanos, creamos y es nuestro. Creamos y es nuestro, porque cuando creemos con una fe viva, no una fe muerta, cuando creemos con una fe viva, nos transforma. Permitimos que entre en nosotros, nos cambie nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, nuestra manera de planear. Todo debe estar completamente empapado de esto, porque si solamente nos transforma en lo que hacemos en el séptimo día, pero no los otros días, entonces no es una transformación de la cruz. No le estamos permitiendo que haga la obra completa que Cristo vino a hacer como Salvador completo. Entonces les invito para que nos arrodillemos para la oración final, para cerrar con la oración. Amoroso Padre Celestial, esta mañana
Tenemos palabras de agradecimiento muy profundas porque has traído ante nuestros ojos lo que la cruz significa. Significa que nuestro pecado, nuestra situación pecaminosa era tan terrible que no había otro remedio sino la cruz solamente. También hemos visto en la cruz que nuestro pecado, nuestra situación, nuestra condición de pecado completo y constante ha sido ya remediado por medio de la cruz. Ayúdanos a ver en la cruz las dos cosas, Señor. Nuestra pecaminosidad que llevó a Cristo a morir, pero la esperanza de que lo que Él hizo por nosotros, no la esperanza como lo hablamos en nuestra vida diaria, sino que es una esperanza viva, porque es efectiva, ya lo hizo. De manera que no tenemos que vivir esperando que ocurra. No, Dios mío, ya desde ahora ayúdanos a creer completamente para que lo que la cruz hizo por nosotros sea efectivo ya. Gracias, Señor. Gracias porque nos lo muestra de una y otra forma. Ayúdanos para que cada vez que estemos afuera y veamos las cosas creadas por ti, nos ayudes a entender más el poder de tu salvación, el poder tan grande, el poder creador que llamó en existencia las cosas que no existían y que con su palabra las hizo realidad. Asimismo, Señor, tu palabra que nos expresa y nos muestra la cruz, esa misma palabra le permitamos que crea en nosotros, que haga la nueva creación, la nueva criatura en ti. Te pertenecemos, Señor, por creación y por redención. Permite, Señor, que haya en nosotros tanto el querer como el hacer de tu buena voluntad, para que seamos esa fragancia, esa influencia a todos los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.